Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Eres perfecto y tu obrar sin defecto. Nos maravillamos al poder conocerte a través de la revelación de las Sagradas Escrituras y en especial al conocer de tu redención poderosa a nuestro favor. Eres único, inigualable. No solamente tienes el poder de actuar, sino que te mueve tu amor y tu misericordia por nosotros, una raza caída. Gracias, Señor, te damos por mirar nuestra aflicción, nuestro padecimiento e intervenir con salvación poderosa. Te alabamos, Señor. Engrandecemos tu nombre y hoy nosotros venimos delante de ti como niños, despojándonos de pensamientos, razonamientos, de toda altanería, de toda vanidad humana que traemos arraigadas del pasado. Hoy lo dejamos a un lado y venimos dispuestos a que nos enseñes. A que nos enseñes de tu salvación a través de tu ungido, a quien enviaste desde los cielos, Jesús el Cristo, que por amor ofrendó su vida para nuestro rescate. Por todo eso te damos la gloria. Y te pedimos, guíanos, Señor. Tu Espíritu tome control de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestros oídos para recibir. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, tuvimos la oportunidad en la jornada de ayer de estar considerando esta disposición de Dios para con su pueblo Israel respecto de una fiesta solemne, la Pascua de Jehová. Estuvimos viendo en qué contexto fue determinada esta celebración, en un contexto de redención. Ese es el contexto, liberación de qué? De un pueblo esclavo, de un pueblo que estaba subyugado por un imperio poderoso. El pueblo hebreo no podía autoliberarse. Esto es muy importante de comprender. No había posibilidad de autoliberación, no había posibilidad de liberación de coterráneos, de terceros. Solamente el poder de Dios podía intervenir y obtener la redención. Y para ello, ¿qué fue necesario? El sacrificio de qué? Corderos inocentes. Corderos sin mancha, sin defecto, machos de un año debían ser sacrificados en la nación de Israel con el propósito de que el heridor o el destructor, el que ejecutaría el juicio de Dios trayendo mortandad en la tierra egipcia, pasase por alto de los hogares hebreos. La confianza depositada en la sangre inocente derramada de dichos corderos que traería salvación. Y esto debe de considerarse en el presente. Alguien dice, ¿qué me es a mí una historia pasada de hace más de 3 milenios? Si tú no prestas atención a lo que el Espíritu Santo habla, tu vida corre riesgo. Porque Dios no nos relata historias simplemente para llenar espacio o entretenernos. Dios está hablando de su plan eterno de salvación y lo está manifestando a través de un hecho poderoso con una nación. Y ese hecho tiene conexión con nuestras vidas en el presente. Y hoy estamos dispuestos, congregados a qué? A aprender de esta redención a nuestras vidas. Un cordero debía ser sacrificado. La sangre inocente derramada sería la protección, ese sacrificio sustitutivo que haría que la muerte no ingresase en el hogar, sino que la muerte sea aplicada solamente en el animal en vez de la persona. Sacrificio sustitutivo. Celebración que se debería llevar adelante, ¿con qué? Con la ingesta de masas, tortas, panes sin levadura, que nos habla de pan
no leudado, pan que no contiene malicia, maldad, pecado, junto con la ingesta de qué? Hierbas amargas. Y estos tres elementos, recordémoslo, veremos a quién hace referencia en la jornada de hoy. Toda esta representación tiene conexión con lo que hoy vamos a tratar. ¿Qué sucedió? El pueblo realizó lo que Dios mandató y el resultado, muerte llegó en todos los hogares que no confiaron en la palabra de Dios, pero aquellos que sí creyeron, tanto de los hebreos como de una gran multitud de no nativos, o sea, extranjeros, ¿qué pasó? La muerte no ingresó en esos hogares, sino que hubo redención. Y eso se celebra. Redención y liberación poderosa del Dios misericordioso que promete y cumple. Y hoy, habiendo resumido brevemente lo que ayer tratamos, estamos dispuestos para entender qué conexión tiene esa celebración con nuestras vidas. Lo primero, brevemente, alguien dirá, ¿qué de mí si yo esclavo no soy? ¿Qué conexión tiene esto que ustedes están compartiendo, están hablando, eso que han leído con mi vida? Libre soy. Mi hogar he formado. Me he desarrollado académicamente. Incluso puedo tener gran caudal de bienes materiales. Lo que fuese. ¿Qué hay de mí con toda esta situación? Es verdad que tú eres libre de entrar, salir, comprar, vender, formar familia. Tú, amigo, amiga, pequeño o grande, todos los que hoy estamos congregados y en particular este hermano que habla, ¿sabes qué? Somos y hemos nacido en una condición de ¿qué? Esclavos. Pero no físicos, no a modo de cadenas tangibles, esclavos espirituales. Tenemos un Señor sobre nosotros y ese Señor, ¿saben quién es? El pecado. El pecado subyuga al ser humano. Es un poder superior al ser humano, tal cual era el poder del imperio egipcio para con Israel. El pecado gobierna al hombre y esto no proviene de una enseñanza nuestra propia, salió de los labios de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo número 8, dice así el Señor Jesús en el versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo. Amén, amén. Cuando Jesús dice amén, amén, es enfático lo que va a venir después. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que está elaborando, haciendo, la idea es practicando el pecado, que es en presente activo, esclavo del pecado. Por ende, el pecado que es su señor. Y el ser humano que es un ser sumiso al pecado. El pecado es un poder superior a la fuerza humana. El ser humano no puede autoliberarse. No importa qué intente, no importa qué programe, no puede autoliberarse de la misma manera que Israel no podía liberarse del imperio subyugador. Por eso la conexión. Somos todos los nacidos en esta tierra esclavos del pecado, que dijo el rey David. En pecado que fui concebido. En maldad me formó mi madre. Y no porque la madre en particular tuviese algún tipo de rebelión especial. Estaba hablando de la raza humana, de que nacemos con un estado natural, un estado de pecado. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo número 6, alrededor del versículo 16, nos presenta la misma idea. Que nuestros miembros presentados para el pecado manifiestan que nuestra esclavitud. Y el que se presenta para el pecado, esclavos del pecado para muerte, pero en cambio el que para justicia, vida recibe. La palabra de Dios es enfática. Y todo ser humano, grande o pequeño, hombre o mujer, debe de recibir con mansedumbre esto. Hemos nacido esclavos del pecado. El pecado nos gobierna en acciones tangibles o en pensamientos, porque para Dios no hay diferencia. Le es lo mismo a Dios lo que hacemos en hechos que lo que deseamos en el corazón. ¿Y nuestro corazón qué es, hermanos? Engañoso. Nuestro corazón está entenebrecido.
somos esclavos. Y eso nos trae conexión al hecho de la redención que Dios trajo para con su pueblo Israel. Un pueblo esclavo, nosotros somos esclavos del pecado. ¿Y qué se necesita? Se necesita la redención, pero no propia, la redención que viene de lo alto. ¿Quién libera? ¿Cómo se efectúa dicha redención o liberación? Bueno, los que prestaron atención sabrán que qué cordero debía ser sacrificado para obtener redención de los esclavos. Para que los esclavos no muriesen, tendrían que ser redimidos, liberados a través de un sacrificio que sustitutivo. Porque no erremos, hermanos. La muerte ha sido determinado para todos. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La recompensa del pecado es muerte. Muerte hay para todos. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha establecido un plan para que la muerte se aplique a uno en beneficio de todos los que creen. ¿No te causa emoción eso? ¿No te causa alegría que Dios bueno, misericordioso y compasivo, tal cual nos enseñó en el libro de Éxodo en el capítulo número 2, está dispuesto a sacrificar Él a alguien, y veremos quién? Imaginarán los que nos acompañan de quién estamos hablando, pero mantengamos por unos minutos la expectativa. Dios está dispuesto a sacrificar a alguien en sustitución de tu vida. Eso se llama amor. Y de eso se trata este encuentro. Amor que redime, amor que libera, amor gratuito, no merecido, pero el buen Dios lo otorga y lo obsequia. Y nosotros no sabemos ni queremos hacer otra cosa que hablar de esto, del amor de Dios obsequiado para nosotros, las criaturas caídas, subyugadas por el pecado. Esclavos, pero sabemos que esclavos del pecado. Redención necesitamos de parte de Dios a través de un sacrificio sustitutivo. ¿Quién es ese cordero que será sacrificado? ¿Qué representa el pan no leudado? ¿Qué de las hierbas amargas? Bueno, procuraremos responder esas interrogantes en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 18. Los 4 evangelios constan del relato de las horas finales del ministerio de Jesús en la tierra. Los 4 evangelios deben ser escudriñados, todos se enriquecen. Nosotros no hay posibilidad alguna humana de en 30, 40, 50 minutos cubrir los 4 evangelios, los 4 relatos. Vamos a tomar y vamos a desarrollar de manera muy breve, pero los 4 deben ser escudriñados. Alentamos en particular y en especial a los amigos que se acerquen por primera vez o sean los primeros encuentros con la verdad, que inviertan tiempo en trabajarlo, porque lo único que va a traer es beneficio a vuestras vidas. Vamos a adelantarnos al capítulo número 18 del Evangelio de Juan a partir del versículo 28. ¿Qué sucedió a partir del capítulo 18 en los primeros versículos? Jesús ha sido arrestado. Vinieron individuos dispuestos, prontos, mejor dicho, prestos para apresar a un supuesto delincuente. Nosotros sabemos que esa acción es absolutamente incorrecta. Jesús jamás cometió algún crimen, pero así fueron dispuestos de la guardia soldados. ¿Para qué? Para apresar a Jesús y presentarlo ante ¿qué? Ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote y ante los líderes de la nación de Israel, para que Jesús prestase ¿qué? Testimonio, fuese examinado. Jesús tuvo que presentarse ante tribunales terrenales. Es interesante que el juez de vivos y muertos tuvo la humildad de presentarse ante tribunales de seres humanos, y así el Hijo de Dios se presentó ante Anás, Caifás como sumo sacerdote, ante el Sanedrín hebreo, y eso es lo que se nos habla en el capítulo 18 a partir del versículo 1 hasta el versículo 27. Por un tema de tiempo nos vamos a adelantar al versículo 28, a un tribunal particular. Los hebreos, los líderes de la nación de Israel, aquellos que tendrían que guiar al pueblo en la verdad, están haciendo exactamente ¿qué? Lo contrario. Con un corazón perverso y malvado, adversarios del autor de la vida,
tienen un solo propósito, y ya veremos cuál es el propósito de ellos, que suceda algo en particular con Jesús. ¿Qué hacen? Llevan a Jesús ante el gobernador romano de turno, Poncio Pilato. Y eso es lo que vamos a empezar a leer de manera ágil en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El contexto ya no tenemos duda, lo vimos ayer. Los 4 evangelios nos dicen algo. La crucifixión de Jesús fue ¿cuándo? En la Pascua. Esto nos está hablando, el Espíritu Santo habla, no es un detalle aleatorio. Los 4 evangelios relatan lo mismo. Día de Pascua es el día de crucifixión de Jesús. En la mañana de la jornada, ¿qué hicieron los líderes de la nación de Israel? Los líderes espirituales llevaron a Jesús a el pretorio, que era un tribunal, una sección de tribunal romano. ¿Para qué? Para que rinda cuentas, obviamente. Y ellos, los líderes del Sanedrín, no ingresaron para no contaminarse y así celebrar la Pascua dignamente. Versículo 29, claramente no van a poder celebrar nada dignamente porque lo que están haciendo es desagradando a Dios totalmente y no comprendiendo lo que sucede y quién es la Pascua, quién está delante de ellos. Versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Cuál es el crimen o el delito por el cual lo traen? Versículo 30, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Si no estuviera mal haciendo, es la idea, no te lo habríamos entregado. ¿Y saben qué? No hay duda alguna. En base al relato paralelo, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, los líderes del Sanedrín están ¿qué? Faltando a la verdad. No hay duda alguna que ellos saben y son conscientes que están faltando a la verdad y no se debe minimizar porque sabemos que la mentira ¿de qué reino proviene? Del reino del adversario, pues él es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo sabemos que ellos están faltando a la verdad? Porque en el Evangelio de Mateo se nos cuenta que trajeron gran cantidad de ¿qué? Falsos testigos. Los líderes del Sanedrín, cuando examinaron a Jesús, trajeron falsos testigos. ¿Para qué? Para inculpar a Jesús. Ellos saben que Jesús no tiene culpa. Ellos no encontraron defecto ni culpa en Jesús. Pero le dicen a Pilato que es un mal hacedor o un practicante de mal. Están mintiendo. Están faltando a la verdad. No están procurando la justicia de Dios cuando fueron puestos como líderes para guiar al pueblo a la justicia. El cuadro es nefasto para ellos. Pero ojo, con mirarlos a ellos y no mirarnos a nosotros. Amigo y amiga, los días de ellos pasaron, pero nuestros días están presentes y nosotros debemos ¿de qué? De prestar atención a lo que Dios habla, lo que Dios pide, y debemos ser hacedores de verdad, aceptando su plan de redención. Si no, si este no fuera malhechor, si no estuviera mal haciendo, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Este es el propósito del Sanedrín para con Jesús, su crucifixión. Nótese que ellos no vinieron a buscar justicia. No vinieron a buscar un examen de parte del gobernador y que se estableciese justicia, porque ellos no están en pos de la justicia, están en pos de ¿qué? De la crucifixión del autor de la vida, del inocente. Ellos ya han determinado en su corazón, Jesús debe morir. Y venimos para que vos, Pilato, lo lleves a cabo porque nosotros no tenemos la autoridad terrenal de hacerlo. Si tuviesen la autoridad, lo hubieran hecho ellos mismos. No tenían la autoridad, necesitan de otra autoridad terrenal, un gobernador romano. Y el individuo, el prójimo Pilato, va a tener un papel que jugar. Y a través de la vida de Pilato, mis amigos, nosotros hoy queremos pedir o aconsejar
que todos y cada uno de los que estamos presentes examinemos nuestra vida. A través de la vida de Pilato, quisiéramos alentarnos unos a otros a que examinar nuestra vida. Y ya entenderemos el por qué. Entonces le dijo Pilato: tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a Pilato: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Los judíos vinieron con un solo propósito: crucificar a Jesús. Y Pilato tenía la potestad recibida, autoridad que él recibió, no emanaba de él, él la recibió. Jesús nos va a contar unos versículos más abajo de quién la recibió. Pilato tenía la autoridad recibida de hacer lo posible, de crucificar a Jesús. Entonces, en el 33, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Esa es la interrogante que tiene Pilato acerca de Jesús. ¿Y saben qué? Es el interés de Pilato. Es el interés de Pilato. ¿Por qué? Porque si Jesús es, y lo es, el rey de los judíos, es el rey del reino de los cielos, es rey soberano sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar con Pilato? Se va a ver afectado su gobierno. Pilato, veremos el texto, creemos que es enfático. Pilato tiene un solo interés, y no es la justicia. ¿El interés cuál es? Él mismo. El interés de Pilato es él, su gobierno, sus conexiones, sus contactos, su vida terrenal. Preservar lo que es y lo que tiene, no la justicia. Amigo y amiga y hermanos en la fe, ¿qué vida llevamos adelante? ¿Una vida que vela por lo que soy y lo que tengo, o una vida que se rinde a la justicia de Dios? Hoy veremos, creemos que el texto es enfático, que Pilato entendió, Pilato comprendió, vio quién estaba delante de él y su inocencia. Pero Pilato, ¿qué hizo? Preservó su bienestar terrenal, su posición humana, por delante de la justicia y la verdad. El que haga de esa manera va a hallar su vida en incertidumbre eterna. Es muy importante lo que está sucediendo. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La pregunta de Pilato es investigar acerca de este rey, a ver qué acto es para que lo traigan en día de Pascua pidiendo crucifixión. ¿Qué hay detrás de este individuo tan grave como para pedir la crucifixión en día de Pascua? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Yo soy un rey de un reino, ciertamente, no negó Jesús, pero mi reino no es de este mundo. No proviene, como Jesús mismo nos declaró capítulos anteriores: no soy de este mundo, como tampoco ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los seguidores de Jesús. Del Padre vino y al Padre vuelve, pues no es de este mundo, vino a salvar al mundo. Pero su reino, su gobierno, no es de este mundo. Hay otro en el mundo, el príncipe de la potestad del aire, como Jesús enseñó, el Dios de este siglo. Jesús es rey de un reino que no es de este mundo. Si fuese así, mis servidores, ¿qué harían? Entrarían en batalla para pelear para que yo no fuera entregado a los judíos. Si esto fuera cuestión de mostrar autoridad o poder, Pilato se hubiese definido esta situación en batalla. ¿Y qué había pasado cuando fue arrestado Jesús en el capítulo 18? Vinieron los soldados y ¿qué pasó? Yo soy, dijo. ¿Qué pasó con los soldados? Al piso cayeron. Si fuese por un tema de poder, no se preocupen. Está aquí el Todopoderoso, que con su palabra tira a los adversarios y pide al Padre legiones de ángeles que vienen y destruyen a todos los adversarios. Pilato, esto no es un tema de a ver quién es poderoso en batalla. Porque lo que está haciendo Jesús
lo que va a hacer Jesús unas horas posteriores es obtener la redención. Y esa redención no se va a obtener peleando, esa redención se va a obtener ¿qué? A través de un sacrificio. La copa que mi Padre me da, ¿no he de beber? ¿Cómo se cumplirá el plan de Dios si no he de beber la copa? Sí, continuemos, hermanos, versículo 37. Le dijo entonces Pilatos, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz. Pilato entiende que yo para esto he nacido. Este es el propósito de mi llegada a esta tierra. No vine en vano a esta tierra. Vine con un propósito y dentro de unas horas se va a cumplir ese propósito. ¿Y ese propósito cuál es, Pilato? Dar testimonio de la verdad de Dios. Jesús, la verdad de Dios, vino a dar testimonio. Y los que son de la verdad reciben el testimonio. ¿Estás tú recibiendo el testimonio de Dios? Hay uno solo, tiene nombre propio, Jesús el Cristo. Si tú rechazas el testimonio de Dios, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. No tenemos otra cosa para decir. No tenemos cómo modificar esto. No queremos modificar esto. La palabra de Dios es concreta. El testimonio de Dios es Jesucristo. El que lo recibe, recibe vida. El que lo rechaza, rechaza la gracia de Dios y la condenación está sobre él. No hay otra opción. Así de enfático, así de serio. Esto es verdad que proviene de Dios y no del hombre. Pilato, en el versículo 38, va a responder. Y va a responder como el mundo hoy está respondiendo. ¿Con qué? Con relativismo. ¿Qué es la verdad? Pilato, la verdad está delante de ti. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad o la realidad y la vida. ¿Qué es la verdad? Cuando alguien dice qué es la verdad con esta condición de pregunta, ¿sabe qué está diciendo? Vivimos en grises. No blanco, no negro, grises. La verdad es una edificación personal. Lo que es verdad para ti no tiene por qué ser verdad para mí. Mentiras. Una detrás de la otra mentiras. Hay una verdad. Jesucristo es la verdad. Lo que Él dice es verdad y debe ser aceptado y recibido. Y fuera de lo que Él dice, mentira. Que destruye. Y hay personas que piensan que son buenas diciéndole tu verdad es tu verdad, yo te acepto con tu verdad. Tú eres una persona que no amas si no trazas la verdad. Si no trazas la verdad, tú no amas. Porque Dios mandó la verdad desde el cielo. Y la verdad desde el cielo vino y se encarnó y dio testimonio de esa verdad y dio su vida también. Y si una persona en el presente no acepta esta verdad y no transfiere esa verdad, es una persona que no tiene amor en su interior. El amor no es libertino, el amor es en base a la verdad. Y Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad y Él es el testimonio. Y cuando hubo dicho esto, Pilato salió otra vez a los judíos y les dijo, miren el testimonio de Pilato. Yo no hallo en él, en Jesús Nazareno, que no hallo ningún delito. ¿Cuál es la idea detrás de esta expresión? Le examiné y no encontré falta. Le examiné y no encontré falta. Por ende, ¿qué? Pilato entendió que Jesús es justo. ¿Te acuerdas, mi amigo? El cordero cómo tenía que ser sin qué? Sin defecto. Sin defecto. ¿Qué hizo Pilato el gobernador? El que tenía la potestad recibida de examinar y de sentenciar crucifixión, sentenciar muerte para Jesús. Examiné. No hay error. Examiné. No hay culpa. Examiné. No hay crimen. Pero Pilato, lamentablemente adelantamos, no tiene interés en la justicia.
Pues aquí ya tendría que haber terminado el juicio. El gobernador examinó y ya tiene la conclusión. No hay culpabilidad, es inocente, por ende, sea libre. Un juez honesto y justo que dice sea libre, porque no hay culpa. Pero este juez, este gobernador, no está interesado sino en él mismo. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, ¿un qué? Un preso. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y esta palabra de ladrón habla de uno aquel que hurta y hurta con violencia sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de timidez. Es alguien que ejerce en nuestros días, se conoce como un rapiñero, como un delincuente con violencia. Y era un delincuente conocido. ¿Qué estamos hablando? Que Dios nos muestra en este tribunal los dos puntos opuestos. El inocente con una persona públicamente conocida como culpable o transgresor de la ley. Los dos puntos opuestos se encuentran en esta situación y en esta circunstancia. Un inocente, no hay culpa, le examinamos, no hay error en él, no hay mal, no hay crimen. Otro individuo culpable, públicamente es conocido, es famoso este individuo, ¿por qué? Por tomar lo que no corresponde y tomarlo con violencia. Ustedes tienen una costumbre de que yo les libere un preso en esta celebración. ¿A quién eligen? ¿A quién eligen? Es la pregunta. Y la gente va a responder. Versículo 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, al rey de los judíos, a Jesús, sino a quién? A Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y ¿qué hizo? Le azotó. ¿Por qué razón? Sin razón. Sin razón Jesús es agredido. Ya fue agredido en el tribunal del sumo sacerdote. Alguien le golpeó sin sentido. Habló bien Jesús y fue golpeado. Ahora que es azotado. ¿Por qué razón? No hay razón. Sino que ¿qué? Que se cumpliese que Jesús el Cristo, el ungido, el comisionado de Dios, que era varón de dolores. Experimentado ¿en qué? En quebranto. Azotado y afligido. Y todo eso no en vano, por ti y por mí. Y si tú rechazas, tú estás delante de Dios con tu pecado sobre tus hombros. El inocente, agredido por los culpables. Pero no culmina allí, continuamos. Versículo 2. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Es muy importante, primero lo que notamos es la burla de los soldados romanos, pero es muy importante el color que la escritura utiliza, este púrpura y escarlata. ¿Qué representa el púrpura y escarlata en las escrituras? Libro de Isaías capítulo número 1, libro de Apocalipsis, capítulo número 17. ¿Qué se nos habla de este color? El pecado. El pecado. ¿Al inocente de qué lo visten? Los soldados romanos de un manto, de vestidos de pecado cuando él es inocente. Pero esto nos está representando también algo. Al que no conoció pecado, por nosotros que lo hizo el Señor, pecado. ¿Con qué propósito? Que los que creen seamos hechos en él justicia de Dios. El inocente vestido con vestiduras que no le corresponden a él. ¿A quién te corresponden? A ti y en especial a mí. Jesús no pensó el pecado, no declaró pecado con sus labios, no practicó el pecado con sus hechos. Tú y yo lo hicimos en reiteradas ocasiones. Y aquí el inocente está recibiendo lo que no le corresponde. Y lo está recibiendo por amor de nosotros. Haz tú de hacer otra cosa que creer en Jesús en tu vida no tiene un rumbo adecuado. ¿Qué hay para hacer en esta vida si no creer en Jesús? Cada uno obre en base a la persuasión del Espíritu. Versículo 4. Versículo 3. Y le decían, salve rey de los judíos. Y que le daban de bofetadas o cachetadas. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él.
Nuevamente, Pilato, ¿qué está más interesado? En su conexión con el Sanedrín. Y ya veremos por qué Pilato está interesado en la conexión con el Sanedrín. ¿Qué podía hacer el Sanedrín y qué dificultad le podía traer al gobierno de Pilato? Pilato está más interesado en complacer al Sanedrín que en la justicia. Es la segunda instancia que, ¿qué dice Pilato? No le encuentro defecto, perdón, no le encuentro culpa. Ya lo azotamos, ya le abofeteamos, no tiene culpa este individuo. Pero Pilato no está interesado en la justicia. Hasta su mujer en el relato paralelo de Mateo que le dijo, no tengas nada que ver con este que justo. Hasta la mujer de Pilato entendió que este hombre es inocente, no te metas en esta circunstancia, en esta situación, no lo inculpes. Pero Pilato lo único que está pensando en que es preservar su vida y su posición. Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Presten atención, es un imperativo. El he aquí es un imperativo. Presten atención, el hombre. Quizás, no lo sabemos, esta quizás es más una opinión, quizás ya el rostro de Jesús empezase a ¿qué? A desfigurarse. ¿Por qué? La agresión. He aquí el hombre. Y si es el único que está en disputa, ¿quién otro sería? Quizás Jesús ya empieza a cambiar su aspecto físico. ¿Por qué? Por las agresiones y la sangre que está sobre su rostro, padeciendo con esa corona de espinos. Tan vívida es la imagen del inocente padeciendo. ¿Qué hizo Jesús para estar en esta situación? Nada. Pero aquí está la voluntad de Dios para redimirte a ti y a mí, como se nos mostró en la Pascua hebrea. ¿De qué? Redención a través de un sacrificio de un cordero inocente. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilatos les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Nuevamente hay una reiteración. No tiene culpa para que yo le crucifique, háganse cargo ustedes de crucificarle. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Lo que están citando ellos, por ejemplo en el libro de Levítico o en el libro de Deuteronomio, que es blasfemia de parte de Jesús. Pero Jesús, ¿qué? No mintió. Jesús no se hizo hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? En los evangelios que encontramos en el relato, por ejemplo en el evangelio de Mateo, este es mi Hijo amado en quien tengo que complacencia o mi alma se complace. ¿Quién dio ese testimonio? El Padre. Si el Padre dice Jesús es mi Hijo, Jesús no se hizo Hijo de Dios. Perdón, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no blasfemó. Por ende, esta acusación es falsa. Esta acusación es falsa de individuos que no buscan la justicia, sino que buscan crucificar a Jesús. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué tuvo? Tuvo más miedo. Y están expresados en modo pasivo, lo que significa que miedo le ingresó a Pilato. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Pilato se sorprende de la no respuesta de Jesús, pensando que Jesús le rogaría por salvación y liberación. Pilato desconoce de lo que va a suceder con el sacrificio de Jesús. Y Pilato también mal comprende la autoridad que tiene, imaginando que la autoridad que tiene emana de él, pensando que lo que es por él, ignorando que lo único que está donde está le fue otorgado y por breve tiempo. ¿Cómo lo sabemos eso? 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, sino que si no te fuese dado de arriba.
en un tiempo perfecto pasivo, en un modo pasivo, o sea que no emana de ti, viene de lo alto esta autoridad. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y está en la situación de aquel que llegó a ser traidor, Judas. Ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada. Por ende, ¿qué está detrás de todo esto? Este es el plan de Dios. No es el Sanedrín con un poder mayor, no son los soldados, no es Pilato, no es el pueblo, no es siquiera el adversario. ¿Quién es? Dios. Dios que obteniendo redención para ti y para mí. Gracia de Dios por amor, sacrificando al inocente por los culpables. Pilato, no te confundas. Vos no tenés sino lo que recibiste. No podés hacer sino lo que te fue dado. Y pasemos hoy, dijimos, mirémonos un poco en Pilato. ¿Qué podemos nosotros, amados amigos, hacer? ¿Tienes muchos recursos? ¿Eres exitoso académicamente? ¿Eres famoso? Quizás te tocó gobernar una nación. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Eres tú autor de la vida? No. ¿Puedes tú liberarte a ti mismo o a alguien? No. ¿Qué debes hacer? Volverte en humildad al que te puede salvar. Y es el que está parado frente a Pilato, el que está dispuesto para sacrificar su propia vida para nuestra redención. Continuemos y agilicemos, amados. Estamos en el versículo número 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Estos versículos nos confirman lo que dijimos anteriormente. Pilato no está interesado en la justicia, Pilato está interesado en ¿qué? En su posición terrenal. ¿Por qué? Porque Pilato no halló culpa en Jesús. Pilato sabe que Jesús es inocente, sabe que Jesús es justo y procura, pero no ejecuta el soltarle, sino que ¿qué? Mediante la amenaza del Sanedrín de que le dirían al César, y está claro, es una amenaza, ¿qué hace Pilato? No. Si el César se entera, mi posición se va a ver. ¿Se va a ver qué? Se va a ver removida. ¿Qué operó en Pilato? Un instinto de preservación natural. Si yo aplico justicia, si yo realmente hago lo que es correcto, es verdad y es justo, que es liberar a Jesús, mi posición terrenal se va a ver afectada. Dime, mi amigo, Jesús hoy te está llamando a salvación a través de su evangelio y te está diciendo déjalo todo para seguirme. ¿Estás tú como Pilato viendo que es mejor tu vida terrenal que la justicia de Jesús? Déjanos decirte, tu eternidad va a ser de calamidad. No se puede pretender ser de la justicia y de la verdad arraigado al mundo. No se puede las dos cosas. Pilato, no podés estar bien con Jesús y estar bien con el mundo. No se puede. Ir en pos de la justicia y la verdad, la cual es Cristo, implica que dejar el mundo. Las dos posibilidades no existen en paralelo, una o la otra. Y Pilato claramente va a decidir, y va a decidir su preservación natural. El mundo es lo que va a decir. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata. Es un cuadrado de pavimento básicamente para examinar. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Presten atención, he aquí vuestro rey. Y miren lo que van a hacer los líderes de la nación de Israel. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Los líderes de la nación de Israel públicamente, y quedó registrado que han hecho, han rechazado al Mesías enviado desde el cielo y han negado las escrituras, porque en las escrituras Dios le prometió a David que de la descendencia de David se iba a levantar un rey. ¿Y ellos qué?
Niegan a ese rey y ¿qué aceptan? Al César como su rey. Por ende están negando a Dios mismo. Esta es una negación pública y es un rechazo de la salvación de parte de los líderes de la nación. Aquellos que tenían que guiar al pueblo son los adversarios del Señor. Tal es la ignorancia de estos individuos que en el relato paralelo que dice, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos. Y ciertamente fue. ¿Qué pasó en el año 70? Destrucción total. No saben lo que hablan estos hombres. Ignoran de lo que dicen. Y así ignora todo aquel que rechace a Jesús y pisotee la sangre derramada del pacto eterno. Versículo 16, así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota. No tenemos el claro conocimiento de la razón de este nombre. Quizás este lugar de la calavera haya sido denominado así por la cantidad de crucifixiones y muerte que había en esa zona, pero no lo tenemos absolutamente claro. En el versículo 18 que leemos, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Dios hombre, ¿en medio de qué? De dos criminales. El inocente, ¿en medio de qué? De dos individuos que habían cometido actos criminales. ¿Y sabes quiénes somos esos criminales? Nosotros. Uno de ellos creyó en el Señor. El otro se burló del Señor. ¿Sabes qué no encontramos en esta escena? Esto es un relato paralelo, no lo vamos a ver hoy aquí. Pero ¿qué no encontramos en la escena? Una tercera opción neutral. Uno burló y rechazó, el otro creyó y fue redimido. Eso representa a la raza humana. Se cree en Jesús y se es salvo, se rechaza a Jesús y somos condenados. No hay tercera opción. Todos criminales, ya vimos hoy, esclavos del pecado. Y el Señor presto para redimir. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Los historiadores nos hablan que era tradición romana ponerle título a aquellos que serían crucificados, su nombre y su crimen. Jesús Nazareno es de donde proviene. ¿Y cuál es el crimen de Jesús? Ser el rey de los judíos. Este varón está colgado o va a ser elevado de la tierra. ¿Por qué? Por ser el rey de los judíos. ¿Cuál es la culpa de Jesús? Ninguna. ¿Por qué? Porque el cordero debe ser sin defecto. ¿Qué dicen las escrituras? El cual no hizo pecado ni se halló que engaño en su boca. No tiene salvación, mi amigo, sino en Jesús. No hay otro cordero dispuesto por Dios. Continuemos, versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Qué nos cuenta la escritura en el libro de los Hebreos? Que Jesucristo padeció como la ley lo mandaba fuera del campamento. Porque fuera del campamento eran quemados los cuerpos de los animales del sacrificio. Jesús padeció fuera del campamento, o sea, fuera de la ciudad, pero cerca de la ciudad. Y tan cercano era el lugar del padecimiento que muchos pasaban hacia la ciudad y lo vieron a Jesús crucificado. Este es un hecho concreto e histórico. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, aunque sea tuvo el valor, Pilato, de qué de mantener lo que había establecido. Y realmente Jesús es el rey, no solo de judíos, sino que es el rey de reyes, como nos revela Juan en el libro de Apocalipsis. Continuemos, versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. ¿Qué sabemos de las vestiduras? Las escrituras nos cuentan que hablan de las acciones. Los santos seremos vestidos con vestiduras blancas que representan las acciones justas del pueblo de Dios. Creemos que lo que se nos habla de estas vestiduras de Jesús, sin doblez, sin doble costura, sin defecto, ¿de qué habla? Obra perfecta.
Los vestidos de Jesús representan ¿qué? Su obra perfecta. Él es el perfecto obrador del Padre, pues Él no tiene error. No ha desobedecido, jamás lo hizo al Padre. Por ende, los vestidos de Jesús son vestidos de valor. ¿Y qué hacen los soldados? En el 24 dicen entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a saber de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice en el Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. ¿Sabes qué? Solamente amo en paréntesis, amigo. Dios es tan grande y conocedor de todo, que tiene el poder de mirar hacia adelante en el tiempo y decir lo que va a pasar. ¿Y después qué pasa? Sucede. Todo lo que Dios dice que va a suceder, sucede. ¿Quién podría un milenio antes, 900 años antes, decir que soldados romanos echarían suerte sobre los vestidos del comisionado, del Mesías crucificado, que era un varón nacido en Belén de Judea, inocente, sin culpa, sin maldad, un cordero sin mancha? ¿Quién podía mirar desde el pasado y decir y que se cumpla? Nadie sino Dios. Todo lo que Dios dice se cumple. Lo que ya se cumplió y lo que ha declarado hacia adelante que tiene que cumplirse, que algunos dicen, eso son ceras, ¿qué se va a cumplir? Eso es delirio. Si Dios lo dice, se va a cumplir como se está cumpliendo todo lo que dijo acerca de su enviado, el Mesías. Grande es nuestro Dios. Continuemos. 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Las mujeres que estaban bien cercanas a Jesús. Su madre, su tía y luego estas dos Marías. ¿Y qué pasó? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Desde la cruz Jesús vio a su madre y también vio a alguien más, a un varón, al discípulo a quien él amaba, que es el discípulo autor de este libro, de este evangelio que estamos leyendo. Ese discípulo estaba de pie, estaba presente. ¿Y qué dice Jesús? Esto es para grabar, hermanos. Jesús, lejos de centrarse en sí mismo, Jesús, lejos de estar incluso pensando en él mismo, considera a una, más que probablemente una viuda, que ahora va a quedar sin uno de sus hijos. ¿Qué la considera? La considera de tal manera de otorgarle una nueva familia. ¿La familia de qué? De la fe. Mujer, he ahí, y es un imperativo, el hijo tuyo. Eso dice el literal, el texto. Después le va a hablar al discípulo a quien Jesús amaba, en el versículo 27. Dijo después al discípulo, he ahí, o he aquí, la madre tuya. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. El texto original dice, desde aquella hora o desde ese momento, la recibió como suya. ¿Qué hizo Juan? Madre tengo, María, la madre de Jesús. ¿Qué hizo María? Hijo tengo, Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué enseña Jesús? Hay una nueva familia. Eso no implica rechazar a la familia terrenal de ningún modo. ¿Qué significa? Por la fe en Jesucristo hay una nueva familia, la familia de la fe. Eso es lo que está enseñando Jesús. ¿Desde dónde? Desde la misma cruz en la cual va a entregar su vida. Algunos minimizan este tipo de enseñanza, pero nosotros creemos en el temor del Señor que nada emite Jesús desde la cruz que sea para desechar. No hay espacio ni tiempo para hablar algo fuera de lugar. Dicho sea de paso, jamás Jesús habló algo fuera de lugar. Todo lo que habló fue perfecto. Pero está en la cruz. ¿Y qué nos está enseñando? La verdad concerniente a la familia eterna, la familia de la fe. Ahí está el Hijo y ahí está la Madre, los que son de mi pueblo. ¿Recibes tú a tus hermanos y a tus hermanas como tu familia real? ¿O les rechazas?
Tenemos que aprender a recibir al pueblo de Dios como ¿qué? Como la familia de Cristo. Como mi madre, como mi padre, como mi hermano, como mi hermana. ¿Por qué? Porque son de Cristo. Y si son de Cristo, son mi pueblo. Esto es lo que está enseñando Jesús y es lo que está practicando Jesús y es lo que María y Juan llevaron a la práctica. María lo recibió como su hijo y Juan la recibió como su madre. Continuemos. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Llegamos a un punto neurálgico, mis amados. Jesús ya sabe que ¿qué? Que se va a cumplir la redención, pero falta algo más. Falta que Jesús beba y beba de algo. Hagamos un ejercicio, por favor. Apelamos a vuestra memoria de lo que hemos estado cubriendo en la jornada de ayer. Y el que no, tenga a bien leer el capítulo número 12 del libro de Éxodo. 3 elementos fundamentales en la Pascua de Jehová. Cordero sin defecto. Pan no leudado. Hierbas amargas. ¿Quién es el Cordero? No hay duda alguna. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, dijo Juan el Bautizador dando testimonio. ¿Quién es? Jesús el Cordero de Dios. ¿Qué dice el libro de Isaías en el capítulo 53? Que como Cordero el ungido fue llevado ¿a dónde? Al matadero. ¿Qué dice Pedro en su primer carta en el capítulo 1 de los versículos 18 al 20? O alrededor de esos versículos, perdón, cerca del versículo 20. Sabiendo que fuisteis redimidos, no con plata, oro, cosas corruptibles, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, preparado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nosotros en los postreros tiempos. ¿Quién es el Cordero? No hay duda, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el pan no leudado? Jesús nos enseñó este mismo evangelio semanas atrás. Yo que soy el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. ¿Y por qué Jesús es pan no leudado? Porque Jesús no tuvo pecado en su vida. Recordemos que la levadura representa el pecado, la malicia, la hipocresía. Jesús es el Cordero. Jesús que es el pan no leudado. ¿Y qué nos está faltando en la celebración de la Pascua? Las hierbas amargas, ¿verdad? Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado o se había completado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Había sido puesta allí una vasija llena de ¿qué? Vinagre, hierbas amargas. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja. ¿Y qué? Poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Qué se nos viene a la memoria enseguida con este hisopo, con este manojo de hisopo? El pintar de los dinteles y de los postes de la puerta, ¿verdad? Lo vimos ayer. Con un hisopo van a mojar. Bueno, ¿qué hacen ellos con el hisopo? Empapan la esponja en el vinagre o en las hierbas amargas. ¿Y qué pasa en el versículo 30? Cuando Jesús ingirió el vinagre o las hierbas amargas, ¿qué dijo? Consumado es. Se terminó. Aquí culmina el cumplimiento de la Pascua. Por ende, aquí ¿qué sucede? Se obtiene la redención de las personas. El cumplimiento de la Pascua allí en la cruz, porque ¿quién es la Pascua? Jesús el Cristo, el comisionado de Dios, el Mesías de Dios enviado por la redención, la liberación de los que estamos subyugados por el pecado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así amó de tal manera Dios al mundo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Tetelestai en el griego original,
que significa ha sido completado. Y ese completado es en tiempo perfecto. Ya está. No se le puede agregar, no se le puede quitar, no se le puede modificar, no puede evolucionar, no hay más nada para hacer. Se completó para siempre. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El cordero entregado con sangre derramada inocente. Como pan no leudado, porque no tiene pecado Jesús. Habiendo ingerido las hierbas amargas, este vinagre, ¿y qué sucede al instante? Entrega al Espíritu, porque ya no hay más nada para hacer. Culmina la obra de redención y entrega su Espíritu. Continuemos de manera muy ágil y estamos prontos para ir culminando en esta oportunidad. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitadas de allí. Fundamental lo que va a venir para confirmar lo que estamos diciendo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primer ladrón que estaba en la cruz, y asimismo al otro, los dos que estaban a los costados de Jesús, que habían sido crucificados con él. Más, y este más es un sin embargo, es un contraste. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿qué pasa? No le quebraron las piernas. ¿Y qué recuerdas si estuviste atento ayer? No se puede quebrar hueso alguno del Cordero de la Pascua, ¿verdad? Lo vimos ayer en el capítulo 12 del libro de Éxodo. A Jesús no le quebraron las piernas. Y esto es tan importante que miren lo que nos va a decir Juan. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, Juan, el autor del libro, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Miren, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Cordero, tal cual la ley lo estableció, no podía ser quebrado. No hay duda, amigo, seas tú gentil o seas hebreo, no hay duda que Dios ha dado un testimonio, y ese testimonio se llama Jesús, Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judea, de una madre llamada María, concebido por el Espíritu Santo. Él es el autor de eterna salvación, que entregó su vida en el rescate de los subyugados por el pecado, y nosotros a él anunciamos, amonestando a todo hombre y declarando que el que en él cree y se arrepiente de su mal recibe vida eterna, y el que a él rechaza, que tiene su pecado sobre su cabeza. Porque hay algo que está claro, mis amados, que la muerte llega a todos. Eso es lo que estamos aprendiendo en la Pascua. La muerte llega sin excepciones. Esta muerte de los culpables, todos nosotros, o hay la única posibilidad de ¿qué? Muerte sustituta del inocente, para que se colme la justicia de Dios y sea entregado Jesús el inocente por nuestras transgresiones, y nosotros, los que éramos culpables, pasemos a ser justos. ¿Y eso cómo sucederá? Con la resurrección de Jesús, que es lo que vamos a celebrar, si Dios lo permite, en la jornada del día domingo, cuando veamos por el poder de Dios al Cristo resucitado en gloria de entre los muertos, para que todo aquel que escucha hoy crea y viva. Y esa es nuestra petición, Padre, que nos llenes de fe a través de tu Espíritu en creer tu testimonio irrefutable de quién es el Salvador, Jesús el Cristo, a quien tú enviaste como inocente Cordero sin mancha y sin defecto, para que se sacrificase por nosotros, y que hoy nosotros le pudiéramos celebrar como la Pascua perdurable, la Pascua de la redención de nuestras almas, obtenida por gracia y tu poder. Gloria a tu santo nombre, oh Señor, por haberte compadecido de nosotros y haber enviado a Jesucristo a padecer lo que padeció en aquella cruz, pero en especial padecer tu ira en esa copa que bebió por nuestra culpa. Oh Señor, ¿cómo hemos de despreciar ese sacrificio? Señor, perezca esa idea.
Líbranos de pisotear la sangre inocente de Jesús. Líbranos de menospreciar su sacrificio e irnos en pos de nuestros caminos o preservar nuestra situación terrenal. Podamos todos volvernos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, rendidos a tus pies y estar como aquellas mujeres allí pendientes de la obra de Jesús a nuestro favor. Te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por tu obra de salvación en Cristo Jesús. Amén.